Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les agradezco a ustedes, a mi equipo de operación y producción y a las personas que el día de hoy están aquí con nosotros para poderle dar sentido a tu vida. El día de hoy es un tema un poco complejo para que nosotros podamos ir entendiendo qué es lo que está pasando con la parte donde casi no es tocada, y estamos hablando parte emocional, física, en cuestión de rehabilitación, en cuestión todavía aún más de lo que es la integridad del ser humano en todo lo que se relaciona a quemaduras. Hoy es un agasajo porque hay 3 especialistas en el tema. Recuérdate que nos puedes hacer preguntas o sugerencias por medio del chat. También te recuerdo que de alguna forma ya las repeticiones van a cambiar, ya no van a ser a las 6 de la tarde, van a ser a las 3 y las 7 de la noche. Puedes vernos también por YouTube. Bien, el tema del día de hoy, ¿cómo afectan las quemaduras psicológicamente, aunque también le agregaría yo físicamente, en la persona, en la integridad y en la identidad? Voy a ir de mi derecha, pero muy derecha hacia acá, para que podamos ir aterrizando poco a poco de lo que vamos a hablar. Primero empezaremos con el doctor Armando Huitrón, que va a hablar de las generalidades de las quemaduras. Él es médico ingresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Además es especialista en cirugía plástica y reconstructiva. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Quemaduras y es miembro fundador del Colegio de Cirugía Plástica del Valle de México. Además, él está ahorita en el Hospital Balbuena de la Secretaría de Salud en cirugía plástica. Doctor, muy buenas tardes. Le agradezco mucho que el día de hoy esté aquí con nosotros. Muchas gracias. El honrado soy yo con esta invitación. Y pues sí, como se ha mencionado, vamos a hablar de un tema bastante difícil, bastante pues molesto en un momento dado, pero sabemos que las quemaduras son tan antiguas o más que la humanidad misma, y que a través del tiempo se han dado muchos tratamientos, hay muchas maneras. Vamos a tratar de concretarnos desde qué es un quemado, cómo evoluciona, para después ver los aspectos de la rehabilitación tanto física como psicológica. ¿Por qué? Porque el quemado es por antonomasia el paciente que mayor daño en su esfera biológica, psicológica y social va a sufrir, con limitaciones que pueden ser desde simple y sencillamente una cicatriz hasta pérdidas de segmentos corporales o más aún, que tiene afectación en su mentalidad y que además su reintegración social es difícil en base a que a una rehabilitación adecuada. Es lo que tenemos que ver. Sí, doctor, en base a precisamente esa secuencia que vamos a ir llevando, parece ser que usted nos trajo un material. Nos gustaría que nos apoyaran en producción para ir viendo el material que nos hizo favor de traernos el doctor Huitrón, porque como es un tema precisamente complejo, vamos a hablar de las generalidades de lo que es las quemaduras. Hay que aterrizar qué es una generalidad, por principio de cuentas, ¿no, doctor? ¿A qué nos estamos ahora sí que abocando con esa palabra? Desde luego, vamos a empezar por definir qué es una quemadura, qué tipos de quemaduras existen, cómo se calcula en cuanto a la extensión o a la profundidad, cuál es el manejo inicial que le podemos dar o que se le debe brindar, tanto en el sitio de la quemadura como ya una vez que ingresa al hospital, y cómo se le va a dar el seguimiento a través del tiempo, tanto en el aspecto quirúrgico, los que hacemos cirugía, el aspecto psicológico, porque el paciente que se quema tiene afectaciones, cómo prevenir las secuelas en el aspecto rehabilitatorio. Bueno, muy bien. Ahí empezamos ya con la definición. A ver, doctor. Hay muchas definiciones, cada quien puede sacar una, pero una de las más sencillas y que vaya directamente al tema son aquellas lesiones que son causadas por un agente térmico, y puede ser de 2 tipos, físicos o químicos. Ok. Seguido. Continuaríamos ahorita con el material. ¿Cuál sería la diferencia entre lo físico y lo químico? Precisamente, si nos van dando por favor el material, vamos a ver que los agentes causantes de las quemaduras los físicos son aquellos que actúan en forma directa. Por ejemplo, simple y sencillamente el fuego. Los químicos son aquellos que actúan mediante reacciones exotérmicas, ya sean de oxidación o de reducción. Ya sabemos que son 2 tipos de reacciones químicas. De los agentes físicos tenemos simple y sencillamente el calor, el que puede ser por gases o vapores, por fuego directo,
por líquidos hirvientes, bien frecuentes las escaldaduras, las quemaduras por electricidad, la energía lumínica en estos días de moda, ¿verdad? Con la radiación solar que hemos tenido tan importante, las radiaciones y algo muy particular, el frío intenso. La congelación actúa como si fuese una quemadura. En cuanto a los agentes químicos, vamos a ver que estos van a actuar en función de qué, de su reacción que tienen, ya sean de oxidación, de reducción, corrosivos, los venenos protoplasmáticos, los inhibidores metabólicos, los desecantes muy usados en el hogar, los vesicantes, los álcalis que también se utilizan mucho en el hogar y los gases. Su epidemiología, ¿qué quiere decir esto? ¿A quién afecta? ¿A quién ataca? ¿Quién se va a dañar? Pues ya vemos que las quemaduras, como decíamos desde un principio, es un problema de distribución universal que afecta desde la infancia hasta a los ancianos y que guarda una semejante proporción entre hombres y mujeres. Pero para quemarse pueden existir causas predisponentes, como es el estar bajo el efecto del alcohol, las drogas, las incapacidades físicas que no permitan en un momento desplazarse, los desajustes psíquicos, la negligencia o la imprudencia, el no usar las medidas de seguridad y algo bien grave, los problemas socioeconómicos. Para nosotros ya vimos qué causa las quemaduras, pero vamos a ver en cuanto a la afectación al individuo, qué le va a pasar en la profundidad. Pueden ser quemaduras de primer grado o epidérmicas. Luego tenemos las quemaduras de segundo grado, que pueden ser de dos tipos, superficiales, las que afectan nada más la piel muy superficial y hasta la papila, o las profundas que afectan la totalidad de la piel, que son profundas o epidermos reticulares, y finalmente las de tercer grado, que afectan desde el tejido graso hasta el hueso inclusive, y cuya actuación va a ser de mayor gravedad. Y aquí rápidamente tenemos un ejemplo. La quemadura de primer grado pues es el eritema normal que podemos ver al asolearse. La de segundo grado, en que se empiezan a ver ahí formación de flictenas o ámpulas, y luego las de tercer grado, en que ya está carbonizada la piel, está destruido todo el epitelio. Eso es en cuanto a su profundidad, pero también es muy importante valorar la extensión, qué tanto nos quemamos, qué tanto es lo que sufrió la quemadura. Para eso se han ideado de distintas maneras. Uno de ellos, lo más fácil, es uno que se llama el esquema de los 9, algunos lo llaman regla de los 9, y que se utiliza cuando un individuo ha terminado su desarrollo y que en los niños lo vamos a ajustar de acuerdo a un esquema de Lund y Wallace, dando mayor porcentaje a la extremidad cefálica, lo cual se lo vamos a quitar a los miembros pélvicos. Y aquí vamos a ver rápidamente en la siguiente imagen, pues este es un esquema, unos nomogramas en que ahí podemos clasificarlos, verlos en cuanto a su extensión, ya sea las caras anteriores o interiores, y que esto está dado en base a esa calidad de 9, pero aquí marcamos algo muy especial. Hay áreas que consideramos especiales, como son la cara, las zonas de los pliegues de flexión y la región perineal o de los genitales. ¿Qué más vamos a encontrar a nuestros pacientes? Bueno, valorar muy importantemente lo que mencionabas hace un momento de las áreas especiales, las cuales deben de establecerse una prioridad en su manejo. Aquí tenemos una quemadura en la cara, en que podemos tener lesiones en los ojos, en las orejas, la corriente de aire caliente que se ingiere, que puede provocar dos tipos de lesiones, quemaduras por aire caliente o bien por la inhalación de tóxicos. ¿Qué hacer con un paciente que está quemado? Lo ideal, un paciente con una quemadura grave de mayor del 15%, de acuerdo a lo que lo he visto, lo debemos de manejar en una unidad hospitalaria que cuente con un servicio de atención a quemados y una terapia intensiva de traumatología, que se sepa manejar quemados. ¿Por qué? Porque las terapias se han vuelto ahora altamente especializadas, hay cardiológicas, hay para neurocirugía, en fin. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar que el paciente tenga mayor dolor. Lo colocamos en una camilla, en una habitación en que no haya corrientes de aire. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una gran sensibilidad al aire y a una temperatura adecuada. En la actualidad se ha visto que la temperatura en que mejor respuesta hay es entre los 20 a los 23 grados, en que le estamos quitando el dolor al paciente. Al no haber corrientes de aire, el paciente no tiene dolor o disminuye en forma importante, y podemos nosotros proceder a los siguientes pasos, que es debridarlo, es que lavarle las quemaduras, todo esto. No sé cómo vamos. A ver, doctor, aquí surgiría una pregunta. Dentro de su experiencia,
¿Cuál es la población que más está afectada precisamente en este tipo de situación, ¿no? de situaciones donde además pareciera ser que no le tomamos toda la importancia que debiera de tomarse? Lamentablemente no se les da la importancia debida a este tipo de pacientes. Muchas veces van quedando en un efecto secundario. Aquí va a variar mucho si es en el medio rural o en el medio urbano. ¿Cuál es el sitio en que mayor número de quemaduras hay? Increíblemente es el hogar. En el hogar ocurren alrededor del 65 al 67% de las quemaduras. Y aquí los niños son muy lábiles a sufrir quemaduras, y de ellos las escaldaduras, las quemaduras por líquido hirviente. Los niños que entran a la cocina sin tener a qué entrar, cuando los van a bañar. En México hacemos las cosas exactamente al revés. ¿Qué es lo que va a hacer la mamá cuando va a bañar al niño? Pone el agua caliente y hasta después el agua fría, cuando debería ser a la inversa. Primero poner el agua fría y después irla mediando con agua caliente. El niño ve que ya hay agua y todos los niños son fanáticos del agua, se van y se queman. En la industria suceden menos accidentes. ¿Por qué? Porque en la actualidad pues la medicina del trabajo y todo eso preconiza el uso de las medidas universales de protección, uso de cascos, de guantes, etcétera, etcétera. En la vía pública sí, los accidentes vamos a ver que son causantes de grandes problemas. Y algo grave que estamos viendo, que nos ha tocado ver ahora, son las quemaduras muchas veces condicionadas en pacientes que están en estado de intoxicación. Los inhalantes todos son altamente inflamables. Entonces están inhalando, se encuentran ahí y por un disgusto se incendia uno al otro. Okay. Son pacientes que muchas veces hasta el tercer día que están en el hospital se dan cuenta que llegaron al hospital. También. Sí, que ese es justamente con lo que regresaríamos, doctor, ¿qué le parece? Mientras tanto, recuérdate que tienes que ir por tu hoja. Al final del programa vamos a dar tips. Quédate con nosotros. Nosotros regresamos. Bien, nosotros regresamos con el doctor Huitrón. Doctor, una pregunta. Dentro de su experiencia, ¿qué sería lo más, ahora sí que el factor más detonador con el que usted de pronto se encuentra ahí con los pacientes, con un quemado? Los pacientes quemados son probablemente también, como los más frecuentes, los más socorridos. Y encontramos cosas bien curiosas. Son pacientes que todo el mundo quiere brindarles una ayuda. A veces oportuna y a veces que resulta más complicada. Y así llegamos a encontrar en el hospital pacientes que nos los llevan pues a la mexicana, valga la expresión, ya los cubrieron con jitomate y cebolla. Otros los hacen capeados, les cubren las zonas de quemadura con huevo. Otros a lo mejor son muy colmilludos y los cubren con pasta dental toda la zona quemada. Ahora está de moda la comida rápida, la fast food. Pues hay los que nos los llevan con mostaza o con mayonesa, así, que esto en vez de mejorar al paciente lo agrava. Hay otros que nos los pintan de colores, les ponen violeta de genciana, verde brillante, isodine, lo que quieren. Entonces llega el paciente y el problema más grave que encontramos es cuál es la zona de quemadura. Lo primero que tenemos que hacer es lavarle. Tenemos problemas bien graves con este tipo de pacientes. Ahorita en este momento recuerdo un paciente que nos llegó que no sabemos qué tenía una serie de puntilleos en todo el cuerpo. Pues ¿qué tendrá aparte de las quemaduras? No, pues hubo una alma caritativa que le vació un extintor de polvo químico y lo dejó todo tatuado. Entonces eso era un problema. ¿Qué le hacemos? ¿Cómo está? Tenía más daño por el polvo químico que por la quemadura. Entonces vemos que esto es lo primero que hacer, lavar la zona, mantener para poder valorar tanto la profundidad que decíamos como la extensión de las zonas quemadas. ¿Para qué? Pues para nosotros determinar también cuál es la conducta a seguir. ¿El paciente se va a quedar hospitalizado o lo podemos manejar como externo? En un momento dado es válido también manejarlo como externo. ¿Qué tipo de manejo le vamos a dar? En la actualidad todos los pacientes ya los manejamos con un método que llamamos cerrado. O sea, le ponemos una serie de apósitos, hay una gran cantidad ahora de apósitos biológicos que los podemos cubrir. Evitar también todos los tópicos que hay ahí, mil y una pomadas por ahí, cremas, ungüentos, etcétera, etcétera, que no le van a beneficiar al paciente. Entonces, ver cuál es lo más adecuado. Un apósito biológico no adherente de los que hay, de los que sufren, y sobre todo, aseo. ¿Con qué? Simple y sencillamente con agua corriente.
No porque haya agua de muchas calidades o categorías, sino agua que corra, agua que fluya para que así nosotros, por un efecto mecánico, estamos lavando esa quemadura. Y ya le estamos dando la posibilidad de mejorarlo y valorarlo integralmente al paciente y valorar eso que mencionábamos, bien importante, las áreas especiales. Tiene quemaduras en la cara, en las manos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a llamar aquí al doctor Velázquez o al doctor Germán para que nos empiecen a apoyar? Pues desde ese momento, desde el momento en que llegó el paciente. Claro. Doctor, muchísimas gracias. Y ahora pasamos con el doctor Jesús Velázquez García, especialista en rehabilitación, miembro de la Asociación Mexicana de Quemaduras desde 1987 y además forma parte de la mesa directiva. Socio fundador de la Federación Latinoamericana de Quemaduras y tiene un diplomado en bioética. Además, es conferencista en múltiples cursos y conferencias. Doctor Velázquez García, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por invitarme. Gracias a usted. Doctor, ¿qué hay con la rehabilitación? ¿Qué pasa con esa palabra maravillosa y también tan espantada? Maravillosa porque ya hay una forma de rehabilitarnos, ¿no? Pero tan espantada porque pareciera ser muchas veces, usted me dirá si sí o si no, que de pronto decimos hay que rehabilitarte y la cara de expresión de las personas de pronto es no, por favor, eso sí no. ¿Qué hay dentro de su experiencia, doctor? Bueno, dentro de la rehabilitación es muy importante el concepto como tal, que es un proceso dinámico y continuo en el cual participa un equipo integrado por médicos, enfermeras, trabajo social, psicología, pero principalmente la familia y la persona que sufre la quemadura, porque nos van a dar la pauta para trabajar desde etapa aguda, cuál es el ámbito en donde se desarrolla esa persona que sufrió quemaduras para ser más efectivos y más factibles en su rehabilitación integral, tanto en lo físico como en lo emocional. Doctor, usted también nos hizo favor de traernos material para que nosotros vayamos comprendiendo un poco más lo que a veces es incomprensible en el sentido porque cuando ya llevamos, por ejemplo, una pérdida, como decía el doctor Huitrón, ¿no? Ya llegó el paciente y el paciente pues ya tiene problemas, hay que ver qué tipo de problemas. Después sigue la pérdida porque ahora ya no estoy como debiera de estar, ahora hay que rehabilitarme, entonces ya entraría usted. Dentro de su material que nos hizo favor de traer, es para que podamos nosotros comprender un poco más lo que es y lo que no es la rehabilitación. De esta manera, doctor, váyanos llevando un poquito a la mano de lo que realmente nos pudiera servir para que aprendamos lo que sí se tiene que hacer y vayamos quitando todos esos tabús o esquemas o esos estereotipos que de pronto, como el doctor Huitrón no lo compartía, en lugar de socorrer a la persona, pareciera ser como que la estamos afectando más, ¿no, doctor? Muy bien, les voy a presentar un proceso que he desarrollado a través de más de 25 años de tratar y valorar a pacientes con quemaduras desde etapa aguda y lo que aplicamos actualmente en el Hospital Rubén Leñero. He diseñado 5 fases en donde nosotros trabajamos en rehabilitación en el Hospital Rubén Leñero desde urgencias. Desde cuando llega un paciente a urgencias, cuando llegamos en la mañana, a las 7, 6 de la mañana, al primer lugar a donde vamos es a urgencias. Vemos cuál paciente es quemado, ver cuál es la gravedad de su quemadura para orientarlo a él y a su familia. ¿Sí? Esto es bien importante que el paciente sepa lo que tiene. Nosotros los orientamos sabiendo cuál es la magnitud del problema, orientándolos sobre tiempos probables de hospitalización. Quemaduras de segundo grado superficial tardan en sanar 10-14 días. Por lo tanto, podemos orientarlos sobre lo que sigue. Vemos que es quemadura por corriente eléctrica y riesgo de tener una afectación de pérdida de la función, pues tenemos que darle una expectativa sobre el pronóstico, que puede ser una amputación, pero también una esperanza de que se le está haciendo la lucha, que para eso estamos en rehabilitación desde etapa aguda, y en un futuro, si llegara a haber una pérdida, estamos ahí para apoyarlo con una prótesis. En esa primera fase es de orientación y de apoyo psicológico al paciente y a la familia. Segunda fase es cuando el paciente está ya en la unidad de quemados, en cuanto ya está estable, dijéramos, y está en condiciones de cooperar un poquito más con su rehabilitación. La tercera fase
es cuando el paciente está a punto de darse de alta del hospital y ya le podemos entregar por escrito medidas preventivas con respecto a cicatrización, con respecto a ejercicio. La cuarta fase es cuando el paciente es dado de alta y está en su casa o en las unidades de medicina física que existen a nivel nacional, tanto en las grandes ciudades como en las unidades básicas de rehabilitación en los distintos municipios. Y la quinta fase es cuando pasó un año y son pocas las cosas que podemos hacer. Entonces, de acuerdo con eso, nosotros tenemos actividades especiales. Hospitalización, que es la fase 2. Tenemos que luchar para que el paciente mantenga sus vías respiratorias sanas, evitar complicaciones, que esté bien alineado, que las quemaduras, las zonas quemadas estén orientadas para evitar contracturas y que haga ejercicio con lo que está sano, ¿sí? El movimiento es vida, que mantenga el movimiento con las zonas que están sanas. Y por otra parte, en cuanto va sanando, en cuanto va disminuyendo el inflamado, poner ejercicio dosificado y cuantificado de acuerdo a las características de este paciente, como hemos visto en esta serie de diapositivas, como el paciente nos lo subieron de la unidad de cuidados intensivos, lo fueron quitando la cánula, como fue él entendiendo lo que se le iba haciendo y nosotros ponerlo a hacer ejercicio. Entonces, de esta es la mejor manera, informarle a la familia a lo que se va a enfrentar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente se considera que la rehabilitación es muy cara y no es cierto. La rehabilitación, teniendo conocimiento con lo que vamos a hacer, la hemos abaratado a base de ¿qué? Ejercicio, prendas para prevenir la cicatriz hipertrófica que pueden ser muy accesibles, lo que llamamos férulas en sentido opuesto al patrón de contractura para quitar esa cicatrización que no limite y evitar la cirugía o por lo menos facilitar el procedimiento quirúrgico y sobre todo enfocado. Si nosotros damos la rehabilitación desde etapa aguda, desde la primera fase, no vamos a necesitar, ¿sí?, en el 90% de los casos, que el paciente vaya a unidades de rehabilitación. Nosotros, con los programas de casa, pueden salir adelante. Eso es lo que tratamos de hacer en el Hospital Rubén Leñero y que nos ha dado pues un gran éxito, no a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque se siguen esos protocolos que hacemos para abaratar la rehabilitación. Lo que nos dan los pacientes, lo que queremos es calidad de vida. Calidad de vida desde el punto de vista de rehabilitación, paciente cuadriamputado por quemadura por corriente eléctrica y vemos cómo lo reintegramos. Tiene una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque recibió la rehabilitación de esta etapa aguda. Pero calidad de vida desde el punto de vista de rehabilitación, porque nosotros conocemos los recursos que tenemos y cómo podemos ayudarle. Tal vez otro especialista puede decir que un paciente cuadriamputado no va a tener buena calidad de vida. ¿Para qué? Pero si nosotros conocemos todos los recursos, podemos darle una buena calidad de vida y una buena armonía familiar. En los niños, la rehabilitación mediante la recreación es lo mejor. Ok. ¿Sí? Oiga, doctor, dentro de su experiencia, ahí estamos viendo que hay caritas felices finalmente, ¿no? Si nosotros le hablamos con la verdad al paciente y a la familia, debemos hacerlo, primero, sentir a gusto de que está vivo. Que sea como sea, está vivo y que de ahí vamos a salir adelante. Tuvo pérdidas de extremidades, pero está vivo y vamos a luchar y tenemos recursos para sacarlo adelante y que su familia lo va a querer así, ¿sí? Lo vamos a apoyar en su rehabilitación física para que él le dé importancia a lo psicológico. Si nosotros no le damos importancia a lo físico verdaderamente primero, no va a prestar mucha atención en ocasiones a lo psicológico. Entonces, entramos con lo físico, le vamos a ayudar con prótesis en un futuro, usted va a ser independiente. Entonces puede tener la capacidad de entender el problema social y psicológico con el que va a pasar y cómo lo va a solucionar. Estamos preparando desde urgencias el terrenito para que psicología, tanatología pueda actuar de manera más dinámica. Que además dijo las palabras claves de todo un éxito, ¿no? Para poder ver finalmente esas caritas felices. Hay que unirnos en una disciplina multifactorial. El doctor Huitrón nos apoya con las generalidades, con todo lo que es parte de esa situación donde ya llegué yo con una lamentable pérdida de quemazón. Luego con usted, que es el rehabilitador, y terminaríamos con la parte psicológica, que en el siguiente bloque nos hará también favor de avisarnos y irnos integrando a todo esto que
es tan importante. Doctor Velázquez, ¿qué le parece si al regreso usted nos va dando como que esa parte de los tips o esa parte de su enfoque para que nosotros podamos entender o quitarnos, hay que quitarnos por Dios del cielo, que la palabra rehabilitación es una pérdida y no una ganancia? Ya vimos en las imágenes que hay ganancias. Quédate con nosotros, nosotros regresamos. Bien, nosotros regresamos. Doctor Velázquez, en su experiencia, ¿qué sucede de pronto cuando yo llego con una situación precisamente de pérdida? Porque ya me quemé, porque ya hubo una situación. ¿Cuál es la experiencia en el Rubén Leñero con lo que usted desempeña en toda esa situación desde que yo llego? Miren, desde que llegan, lo principal es prevenir la secuela, ¿sí? Entonces, tenemos nuestras actividades de ejercicio, en un momento dado, de orientar a la familia sobre lo que se puede presentar, que es la cicatriz hipertrófica. La cicatriz hipertrófica quiere decir cuando crece de manera anormal. Nosotros le llamamos el rojo redundante y retráctil, que se va haciendo gruesa, roja, y va limitando la función, por ejemplo, del codo, ¿sí? Entonces nosotros les decimos, puede evolucionar así, se va a ir de alta, pero puede evolucionar así si nos descuidamos. Ante eso, acudir inmediatamente, puede ser en el cuello, puede ser en la axila. Los problemas que nos enfrentamos son la falta de conciencia en ocasiones de la misma familia o de las distancias para acudir a los lugares en donde se les da la rehabilitación. La cuestión económica, ¿no? ¿Sí? O comen o van a la rehabilitación. Entonces, nuestro énfasis es que conozcan la secuela y demostrarles, en cuanto llegan, que con métodos sencillos, una cicatriz en codo, máximo en 3 días, podemos lograr la extensión, siempre y cuando estén en la fase 3, que es 3-4, que son menos de 6 meses, cuando todavía podemos hacer algo nosotros y disminuimos ese riesgo. Entonces, cuidamos la cicatriz para el problema estético, pero también para el problema funcional. En el hombre lo que le interesa es principalmente lo funcional para reintegrarse a su trabajo, ¿sí? No quiere decir que lo estético pase a segundo término, pero entonces tenemos recursos que son la presoterapia. En ocasiones la presoterapia es cara. Hay otros recursos. Nosotros les ponemos vendajes especiales, les ponemos material de foamy con el que se hacen las figuritas para que nos dé presión con ayuda de vendajes, y podemos mejorar la función y disminuir esa cicatriz. Hay distintos medicamentos que se pueden utilizar también como prevención o para tratamiento de la cicatriz, y nosotros intervenir orientándolos sobre cuáles sí son efectivos y cuáles de plano no funcionan. Y tomar en cuenta que no siempre lo que mencionan de tecnología de punta es lo máximo para tratar a un paciente. No hay panaceas. Hay pacientes a los que debemos nosotros atender, y les hemos demostrado a nivel nacional e internacional que con los recursos prácticos de nuestra gente latina podemos sacar adelante los problemas en el mismo tiempo a como los sacan en otros lugares en donde tienen la llamada tecnología de punta, porque lo podemos lograr con actitud, y eso es lo que se trata de hacer cuando trabajamos con equipo, al tratar a una persona que sufre una discapacidad secundaria a alguna quemadura severa. Muchísimas gracias, doctor. Y finalmente, este tipo de situaciones ya severas nos llevaría entonces a la parte psicológica, ¿no es así? Así es. Está con nosotros, muchísimas gracias, el psicólogo y clínico tanatólogo José Luis Germán Ramírez, que nos está apoyando, entre otras especialidades que también tiene, como logoterapia, aplicado precisamente a pacientes con quemaduras. Es tanatólogo, tiene diferentes diplomados, está precisamente en el mismo grupo del doctor Huitrón y el doctor Velázquez, de toda esta parte donde nosotros necesitaríamos como que difundir un poquitito más, o yo diría bastante más, como el Centro y Cursos de Tanatología en las redes de la Secretaría de Salud, también para quemados, ¿por qué no? Y la supervisión, asesoría y enseñanza a estudiantes de psicología que están en el servicio social y tanatología, donde ahorita usted actualmente está laborando. ¿Qué sucede en este caso? Ahora, aquí hay un punto importante. Yo como persona
llegué con una pérdida. Vamos a hablar psicológica y tanatológicamente, ¿le parece bien? Claro. Ya llegué como con una pérdida, ya pasé a manos del doctor Huitrón, porque él ya me valoró, yo ya tengo una lesión bastante severa, vamos a hablar a ese nivel. El doctor Velázquez me está rehabilitando, pero no va a haber una buena rehabilitación física si yo no tengo mi rehabilitación mental. ¿Es correcto? Claro. Bueno, no olvidemos que somos un ente, así lo dice la OMS, un ente biológico, psicológico, social. Y también esta parte espiritual que a veces nos olvidamos en un momento dado. Primera, el paciente tiene pérdidas antes que llegue al hospital. Primera, pues si fue su casa, fue su trabajo donde sucedió este accidente. ¿Qué pasa? Si es en casa, pierde acta de nacimiento, pierde pues el título, pierde sus bienes materiales, ya tiene pérdidas. Y más si tiene un familiar que en ese momento está teniendo también consecuencias de esta situación, de este siniestro que ha pasado. Y entonces el paciente llega a un hospital. ¿Pero qué simboliza para el paciente un hospital? No simboliza salud, simboliza la pérdida de muerte. Entonces el paciente llega, hay una atención en el caso del médico, pues sí, la parte rehabilitadora, pero nosotros intervenimos porque somos un grupo multidisciplinario donde todos y cada uno de nosotros tenemos una función. El médico, pues platicamos con el médico, en el caso el paciente ya está a punto de salir en ese momento, pero tiene un injerto. Y también en ese injerto hay que ver qué va a suceder, su estado emocional, porque dice, yo ya me voy dado de alta. Pero también el paciente tiene otra pérdida, modificación del esquema corporal. El doctor Whitman hablaba, depende a veces, ¿no?, del valor que tiene el cuerpo, si es cara, si es hombre, soy mujer. Decía el doctor Velázquez, relacionado. Ajá, esa es una de las láminas que usted nos hizo favor de traer. Bueno, esa era la parte de la terapia del paciente y familia, decía el doctor Velázquez, realmente es trabajar con la familia, ¿sí? Darle orientación primera, porque el paciente llega y la familia se queda en urgencias, no sabe qué va a pasar, qué va a suceder, y entonces hay que darle orientación a la familia. El primer contacto que hay que tener. ¿Por qué? Porque el paciente se va en ese momento a hospitalizar, y entonces el paciente se pregunta, ¿cuánto tiempo la fila? ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? Los gastos económicos, las consecuencias, las secuelas. Aparentemente a veces parece que pues, no pasa nada, pero entonces viene la parte que hay que comenzar a educar a la familia y educar al paciente relacionado sobre su rehabilitación, ¿sí? Y ver toda la parte pues profiláctica relacionada sobre esta parte. Y algo primordial, esencial, que es el manejo del dolor. Para el paciente lo primero que quiere es que le quiten el dolor. Y entonces, ¿qué sucede relacionado sobre el dolor? Al paciente, pues, hay una angustia, hay ansiedad, entonces hay una serie de situaciones emocionales que el paciente tiene. Entonces, lo primero que quiere es que le quiten el dolor. Nosotros manejamos algunas técnicas, ¿sí? Nosotros pusimos técnicas endorfínicas, donde el paciente, a través de técnicas de respiración, o en su caso, imaginaria, en este caso, una técnica. Cognitiva dentro de la parte psicológica, donde se habla con el paciente, ¿sí? Individualmente trabajamos con él, cómo manejar la situación y cómo a través de irle entrenando a través de un grupo. Nos reunimos en grupo donde todos expresan qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Antes, durante y después de las quemaduras. Alguien quizás está por salir, alguien acaba de llegar, cómo su experiencia favorece la relación entre el paciente. Uno visita al paciente, por ejemplo, el paciente hospitalizado puede ser un niño o puede ser un adulto, para irlo preparando realmente, quizás, por el tiempo, ¿sí? Hablaba hace rato, ¿no? El objetivo es orientar a los familiares, pacientes, sobre el proceso de la rehabilitación. Hablábamos de la parte biológica, la parte social. Y cuánto tiempo probable se tenga, porque el paciente está angustiado, dolor, ansiedad y angustia está implicando una serie de situaciones para él. Y sobre todo la pérdida que tiene, si perdió el trabajo, dejó de estudiar, perdió algún familiar, entonces todo lo que implica para el paciente este contexto social. Entonces, aquí hay que trabajar cuando el paciente, con la ayuda de rehabilitación, pues trabajamos conjuntamente con el médico, hablábamos en el cirujano, para ir rehabilitando poco a poco al paciente relacionado sobre esta parte que va a suceder para él, ¿sí? Sobre todo la parte psicosocial y emocional, porque después se va a ir y ¿qué va a pasar? Hay que preparar a la familia relacionado sobre
¿Qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Qué debe traerlo a rehabilitación? Algo que nosotros hemos aportado es que hacemos terapia de grupo, donde todos participan, y eso va favorecido, sobre todo dentro del área hospitalaria, porque algo que se pasaba hace mucho tiempo en rehabilitación, que el paciente no se adaptaba al evento, entonces lo mandaban a psicología. ¿Y qué pasaba? Pues el paciente en el evento se adaptaba a la prótesis, y entonces quisimos meterlos al área hospitalaria desde el inicio del trabajo del paciente para tener todo ese contexto, pues vincularlo con la parte hospitalaria y la parte social al respecto. En esa parte justamente donde hablamos del dolor, que es pareciera que lo que nos detiene a ir con el doctor Huitrón, pero también es una necesidad ir, porque hay algo que mi cuerpo ya está gritando que no está bien. Sin embargo, luego nos confrontamos con el dolor de la rehabilitación, donde ya tuve la primera experiencia y ya no quiero volver a sentir la misma sensación. Pero en un momento determinado, ¿qué sucede con ese dolor anímico, con ese dolor emocional, precisamente ante las pérdidas? Estábamos viendo ahorita en las láminas que hay técnicas cognitivas, que hay tratamientos o que de alguna manera uno puede sacar sus propios recursos para poder aminorar el dolor. Desde su enfoque, ¿cuál sería como que la mejor técnica en ese sentido precisamente ante un quemado? Bueno, algo que nos dimos la tarea en esta temporada, primero porque el paciente quiere que le quiten el dolor físico, pero como acaba de decir, la parte anímica. Entonces comenzamos a manejar técnicas de respiración. Alguien le llamaría, el pensamiento oriental le llamaría meditación, pero técnicas respiratorias. Por otro lado, la parte conductual, imaginativa, hablábamos de esta técnica cognitiva donde el paciente se le entrena para que él en ese momento pueda ayudar al otro. Si tú como paciente me dices que tú hiciste este tipo de técnica y disminuyó tu dolor, bajó tu ansiedad, pues yo aprendo y entonces como tú me lo estás diciendo, te creo a ti y lo pongo en práctica, por ende, eso favorece el evento. Pero también aquí algo, hablábamos del dolor anímico, el dolor a la pérdida del esquema corporal, puedo haber perdido una mano, un dedo, o sea, el valor, en el caso, a veces quizás soy mujer, la parte estética es algo muy importante, ¿sí? A diferencia, como decía el doctor Velázquez, lo que es la parte del hombre, ¿no? La parte funcional. Entonces, depende también si eres adolescente o si eres niño, ¿sí? ¿Cómo te voy a trabajar? Yo como familiar, ¿cómo voy a ir trabajando tu duelo a través de que eres niño? Porque de repente el niño se vuelve manipulador. Entonces, hay que orientar, ayudar a la familia. Hay que ver qué realmente estoy perdiendo, ¿no? Que básicamente es lo que nos va a llevar a una finalidad del por qué estamos ahorita todos aquí sentados, ¿no? Que después del corte nos van a hacer favor de decirnos precisamente por qué estamos aquí sentados, por qué es tan importante esa parte multidisciplinaria. ¿Por qué no nada más un solo doctor o por qué una persona que se dedica a tanatología o psicología o una parte rehabilitadora? No, ¿por qué tiene que ser una integración? Quédate con nosotros en el siguiente bloque. Empieza a anotar todas tus dudas, todas tus sugerencias o, ¿por qué no?, todo lo que te esté enriqueciendo este programa. Nosotros regresamos. Bien, nosotros regresamos. Estamos aquí, doctor Huitrón. ¿Con qué nos deja? ¿Qué dentro de su experiencia nos puede compartir para que nosotros tengamos un conocimiento de qué hacer si yo soy la que va en una actitud ya de accidente de quemazón o tengo algún conocido que lejos de ayudarlo lo estoy como que perjudicando en el trayecto del camino? Lo primero, vamos a hacer aquí una parodia de lo que es la homeopatía, similam similibum est. Aquí lo primero, no hacer daño. Lo más importante, no combatir el fuego con fuego. Para a partir de ese momento vamos a evitar hacer daño. Lo ideal, que es lo que pretendemos, lo que tenemos nosotros en mente siempre es una campaña de prevención. Ya no queremos ver quemados, pero no porque no los haya, sino porque no deberían. La gran mayoría de las quemaduras son prevenibles, no pueden haber. Vamos a hacer una campaña de prevención constante, que empiece en todos lados. Esto es muy importante, el prevenir la quemadura. ¿Qué es lo que decíamos? Bueno, si no sé hacer exactamente qué le debo hacer, mejor no tocarlo. Lo mejor es no hacer daño. Y a partir de ese momento
dejar a los que vamos a manejar al paciente en un hospital qué es lo que le vamos a hacer. Muchísimas gracias. Doctor Velázquez, ¿con qué nos deja el día de hoy? Pues los dejo principalmente con la esperanza para los pacientes de que no se necesita alta tecnología para rehabilitarlos. Si ellos hacen consciente el paciente y familia sobre el proceso en que se están enfrentando, nosotros podemos revertir esa secuela cuando van sin miedo y acuden a rehabilitación. Nuestro mensaje siempre cuando pasamos visita en cualquier hospital les decimos, aunque su médico no lo mande a rehabilitación, tiene las puertas abiertas a cualquier hora. Si usted nota que empieza a tener problemas de movimiento, si usted tiene dudas sobre cómo adquirir una prótesis, pues nosotros lo asesoramos para que en un momento dado las distintas instituciones se la puedan otorgar. Que no hay nada perdido para la rehabilitación, siempre se puede hacer algo con el paciente en menor o mayor grado en beneficio de él y de su entorno familiar. Muchísimas gracias. ¿Y con qué nos deja usted? Pues la parte preventiva, sobre todo en caso en la cocina. Mamá, ten cuidado, no dejes pasar a los niños, porque a veces en ese momento dado estoy guisando y mi niño puede estar ahí, puede pasar algo. Por otro lado, poner las ollas o las charolas de un lado, porque de frente puedo pasar y puede suceder eso. Otra, el niño siempre es curioso y anda buscando qué pasa, y a veces el niño puede tener un cerillo, puede llevar algún contacto. Cuidado. Mamá, no guises o no entres a la cocina cuando tengas al niño cargando, porque entonces eso puede pasar algo. Entonces, son situaciones propias del evento. Hay en el caso de los adultos mayores, también hay que ver qué sucede, porque de repente a veces tienen esta enfermedad mental y a veces se olvidan que eso es caliente y que eso quema a fin de cuentas. En el caso del área de la gente que labora, pues hay que usar las protecciones adecuadas para ello. A veces alguien te pone una varilla por ahí y de repente hay un cable por ahí que mal colgado, se toca y alguna descarga. Entonces hay que tener cuidado. La mejor medicina es la preventiva. Entonces hay que prevenir, sobre todo si estás tomando medicamentos, eres epiléptico, estás por ahí, en experiencia ha pasado, ¿no? Que la gente no sabe, de repente saliendo las tortillas en caso de provincia, le da la crisis y entonces se quema con lo que tiene. Entonces son muchas cosas que hay que ver, hay que prevenir todo esto. Son algunas cosas que tenemos a la mano. Muchísimas gracias. Hay una conferencia que ustedes están desarrollando que pareciera ser que cabeza de todo esto. ¿Nos quieren compartir qué pasa con... ¿Es conferencia o es congreso? No, es un congreso de la Asociación Mexicana. Pertenecemos a la Asociación Mexicana de Quemaduras, cada uno de nosotros. Pues es anualmente, se hace. Hoy lo tenemos en Zihuatanejo, y pues donde se reúne nacionales e internacionales a este intercambio de conocimiento, porque a fin de cuentas hay que ponernos al ras de las quemaduras en todos los ámbitos. ¿Cuál sería, por ejemplo, dentro de la experiencia del doctor Huitrón, por qué sí es importante tener esta como ventana para poder entrar a tipo de conferencias o congresos y hablar justamente de estos temas? Es una de las maneras más fáciles y sencillas de intercambiar conceptos, opiniones, conocimientos, sobre todo actuales, con gente que está en todo el país en este momento, y además siempre hemos tenido la fortuna de que sea internacional. Tenemos la participación de otros países, de gente de otros lugares, y vienen en esta ocasión gente de los Rainers de Sacramento, de Galveston, vienen de Colombia también a este congreso, y nos juntamos los de todo el país. Lo mismo, por ejemplo, en un momento dado el vicepresidente en funciones que entrará como presidente radica en Sonora, uno de los vicepresidentes en Jalisco, otros en Salamanca, en fin, y aquí dentro del Valle de México, pues gente que estamos en los hospitales del gobierno del Distrito Federal, del IMSS, de los hospitales de Pemex, que tienen una experiencia muy especial por el tipo de pacientes que tienen. Entonces, la manera de intercambiar conocimientos, de ver qué es lo nuevo que hay, qué es lo que se puede brindar, y además, en un momento dado,
es la manera más sencilla que nosotros podemos estar actualizándonos y asistiendo a todas estas conferencias, todas estas pláticas, en que siempre se obtiene mucho beneficio. Nos sirve para medirnos con respecto a cómo estamos. Y afortunadamente estamos al nivel y en otras ocasiones hasta más arriba, porque con nuestros recursos solucionamos las cosas. También tenemos el Congreso Mundial de Rehabilitación en Cancún del 1 al 5 de junio y vienen de todas partes del mundo, vienen de China, vienen de Inglaterra, de todas partes, en donde vamos a intercambiar esas impresiones, esa experiencia. Pero, por ejemplo, ¿quién sí pudiera entrar a esa posibilidad de conocimiento? Esto es bien importante, qué buena pregunta. Nosotros hemos hecho estos congresos muy abiertos. Tenemos foros de alta especialidad que participamos, pues los cirujanos plásticos, los rehabilitadores, los anestesiólogos, porque el manejo anestesiológico, esa parte. Hay un tema muy particular, quemaduras y embarazo, por ejemplo, cosas así en que son especiales. Pero tenemos capítulos de psicología, tenemos parte también enfermería, bien importante de rehabilitación, y como menciona José Luis, la participación de la enfermera. Nosotros médicos pasamos la visita, damos indicaciones, pero quien está con el paciente es enfermería, rehabilitación, nutrición. El paciente quemado requiere un aspecto muy importante de la nutrición. Y el foro abierto de prevención, en que está abierto a todo mundo. Hemos logrado incluso en algunos congresos la participación de los heroicos cuerpos de bomberos que están ahí con nosotros y nos transmiten experiencias y aprenden mucho también de lo que nosotros les comunicamos. Ahora, los TUM, ¿qué es eso? Los técnicos en urgencias médicas, los que actualmente son los que tienen el primer contacto con el paciente lesionado, en este caso el quemado, van a atender los TUMs. Y si ellos aprenden a manejar un paciente desde el primer contacto, vamos a lograr mucho mejor pronóstico, tanto a mediano como a largo plazo con nuestros pacientes. Entonces los congresos son muy abiertos, probablemente es una de las asociaciones más abiertas hacia todo el público. Pertenecemos a varias, pero la más abierta, en que todo el público, ¿por qué? Porque nadie estamos exentos de sufrir una quemadura. Somos nosotros la Asociación Mexicana de Quemaduras, que estamos cumpliendo ya 38 años. 38 años, y que de alguna manera, por ejemplo, en su caso está desde el 85 también pareciera ser. ¿Por qué me tendría que llamar la atención saber precisamente de ese tema? De rehabilitación en general es un aspecto multifactorial y debemos saber lo que se hace en otras partes del mundo, lo que hacemos con nuestros recursos, ¿sí? Y cómo igualarnos, ¿sí? O a veces superarnos, y que la gente a la que nosotros estemos atendiendo se dé cuenta que estamos preparados, que en México los podemos atender también. Existen cirujanos plásticos, rehabilitadores, enfermeras, etcétera, que tienen la capacidad de darles la atención aquí en México como en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ver hacia nosotros y darle la oportunidad a esa gente que se rehabilite aquí en México, ¿sí? Y preparar nosotros, capacitarnos para ellos y que ellos tengan confianza en nosotros, en que nos estamos capacitando constantemente a nivel nacional y a nivel internacional. Muy bien. Finalmente, el programa se nos está agotando. Me gustaría que nos compartieran sus datos para los que nos ven y nos escuchan. Doctor Huitrón, ¿a dónde nos pudiéramos comunicar para cualquier duda o aclaración, o también alguna situación del Congreso, ¿no? Pudiera ser. Teníamos pendiente un póster que ojalá nos lo pusieran en la imagen, acerca de la invitación hacia el Congreso, que va a ser en esta ocasión en Ixtapa. Aquí el de las canas, y no nada más porque me las haya pintado, en este momento soy el miembro fundador de la asociación, que aún está en activo. Hace 38 años que estamos en esta situación. También pertenecemos y fundamos la Federación Latinoamericana de Quemaduras, y somos de la filial en México de la ISBI, es la International Society of Burn Injuries, en la cual nosotros somos representantes en México de esta asociación. No sé, alguna situación ha sucedido por ahí, la lámina para el Congreso, para que nos lo manifestara, y también una página de la AMQ,
Asociación Mexicana de Quemaduras, que está abierta y que además pueden consultarse. Tenemos ahí una página web. El doctor Germán en un momento dado nos la va a comentar para que veamos si estamos todos en la misma frecuencia. Si no, no podemos meter ahorita la lámina por cuestión de tiempo, la ponemos en las redes sociales sin problema para que todas las personas que nos ven y nos escuchen estén con sus datos. ¿Cuáles serían las páginas Bueno, de redes sociales? Está en la diapositiva, sí, realmente. ¿Sus Ahí- datos? Bueno, pues yo puse ahí mis datos, ahí está mi página también, está mi página, pasó por ahí, están mis teléfonos, a veces apoyamos a otros hospitales en un momento dado, y pues tenemos el grupo de autoayuda de personas quemadas, que está en Facebook, ¿sí? Y también tenemos la de tanatología, ¿sí? Y cuidados paliativos, que tenemos una página también ahí, y sobre todo en esta parte de GAPEP, que quizás es importante la innovación que hemos dado y ayudarse uno al otro. Y cómo ayudarte yo como paciente que pasé este sentido de vida, como dice el lema, pues me permite ayudarte a ti. Entonces yo creo que la siguiente sería lo nuevo. Entra uno en Asociación Mexicana de Quemaduras y ahí lo guía a uno. Lo mismo que en la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación, Congreso Cancún, y ahí lo va guiando uno de la mano y es la manera más fácil. Sí, el teléfono sería 55 28 98 25 11. ¿El mío? Sí. Y la página sería www.redmedica.com.mx. Pues yo les agradezco mucho, doctor Huitrón, que haya estado ya con nosotros, doctor Velázquez, Germán, muchísimas gracias. Yo, como siempre, muchísimas gracias a ustedes que me ven y que me escuchan. Hay que darle sentido a la vida, no porque tengamos una pérdida como un acto de un accidente de quemazón, quiere decir que ya no funcionamos. Somos seres vivientes, afortunadamente, y mientras que tengamos esa parte de la última respiración, solamente te digo, tú y yo tenemos una cita aquí en Darle Sentido a la Vida. La repetición 3 de la tarde, 7 de la noche, y puedes ver la programación por vía YouTube. Muchísimas gracias, muy buen día.